Con cada paso poderoso por las doradas llanuras de Mala Mala, una sombra cae, una silueta de poder puro y dominio implacable. Seis figuras avanzan a grandes zancadas entre la hierba alta. Sus melenas doradas captan la primera luz del amanecer. Son más que leones, son leyendas. Conocidos como la Confederación Mapogo, estos 6 hermanos de la naturaleza han roto todas las reglas de la sabana africana. Sonny. Con dientes teñidos de carmesí y sed de conquista, se han apoderado de territorios. Han destruido rivales y han reescrito las reglas de supervivencia de los leones. Pero ¿cómo alcanzaron una supremacía tan indiscutible? ¿Qué los convirtió en reyes temidos por todos? Descubre el misterio de los Mapogo, gobernantes poderosos y sanguinarios. Documental de animales salvajes. Donde el mundo salvaje revela su historia más cautivadora. Sabi Sands, una famosa reserva privada de Sudáfrica. Abarca 65,000 hectáreas y colinda con el vasto Parque Nacional Kruger. Al no existir vallas que separen ambas áreas, la fauna silvestre se mueve libremente entre ellas, creando una increíble biodiversidad. Alberga a los 5 grandes león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Y a más de 200 especies de mamíferos y 500 especies de aves. Establecida en la década de 1940, Sabi Sands fue la primera reserva privada de Sudáfrica. Las redes fluviales de los ríos Sand y Sabi proporcionan agua vital durante la estación seca, equilibrando la conservación de la naturaleza y el turismo sostenible. Sin embargo, fue en estas tierras donde, de 2006 a 2012, el nombre Mapogo quedó grabado en la memoria de los observadores de documentales de vida silvestre. La alianza de 6 leones machos gobernaba más de 170,000 acres de territorio, mucho más grande que una manada típica. Durante su apogeo,
Mapogo eliminó a más de 40 leones machos adultos y exterminó a más de 10 manadas. Una hazaña sin precedentes en la historia de los animales salvajes. Mapogo no solo poseía fuerza y crueldad, sino que también dejó un complejo legado que representa la crudeza de la naturaleza, donde los colmillos y las garras determinan el poder. Es una tierra donde los fuertes gobiernan y las historias legendarias resuenan para siempre en el corazón de la sabana. Este lugar no es solo un destino, sino también un símbolo de la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Marcado por interminables historias de supervivencia y el esplendor del mundo salvaje. Los primeros rayos de sol cayeron sobre las arenas de Sabi, iluminando el comienzo de una leyenda Makulu. Un cachorro abandonado a los 20 meses. En la naturaleza, donde no hay cabida para la debilidad, Makulu parecía no tener ninguna posibilidad de sobrevivir. Vagaba por las vastas praderas, flaco y con la mirada perdida, buscando alimento y refugio. Los aullidos resonantes de las hienas y las sombras de depredadores más grandes parecían sumergir a Makulu en una espiral de miedo y peligro inminente. Turner-san. Pero la suerte le sonrió. Cuando Makulu se topó accidentalmente con otro grupo de leones adultos, al principio, su aparición hizo que la manada rugiera alarmada, incluso sufriendo ataques para poner a prueba su perseverancia. Sin embargo, el instinto de supervivencia y la tenacidad de Makulu vencieron a la manada y se convirtió oficialmente en miembro del grupo. Pocos podrían haber imaginado que el débil joven león se convertiría en el líder de una de las alianzas de leones más famosas y temidas de la historia. En su apogeo, la alianza Mapogo estaba formada por 6 leones Makulu. El líder fuerte, Pretty Boy, gentil pero experimentado. Mr. T, famoso por su melena erizada como la cresta de un guerrero. Rasta, salvaje y desinhibido. Dreadlocks, con cicatrices de batalla en el rostro como una insignia viviente. Y Kinky Tail, valiente con su característica cola enroscada. La formación de una coalición de 6 miembros es extremadamente rara en el mundo de los leones.
Normalmente, una alianza de leones machos tiene solo 2 o 3 miembros, suficientes para mantener la fuerza sin causar conflictos internos. Sin embargo, la alianza Mapogo rompió todas las leyes de la naturaleza. El viaje de estos 6 guerreros por las praderas es un espectáculo majestuoso. Se mueven como un ejército invencible, delimitando un territorio de hasta 170,000 acres. Mucho más grande que el área de control de una manada de leones. Los rugidos resonantes del Mapogo no solo anuncian su presencia, sino que también representan un desafío para cualquier rival. Expertos en documentales sobre animales salvajes comentaron: una alianza de 6 miembros proporciona una ventaja abrumadora en términos de fuerza y control territorial. Pero al mismo tiempo, supone una gran prueba de cohesión y estabilidad internas. Y, de hecho, los Mapogo impresionan no solo por su ferocidad, sino también por su espíritu de solidaridad, donde cada miembro desempeña un papel importante en la estrategia de caza y la protección del territorio. A partir de un cachorro de león abandonado, Makulu lideró la alianza Mapogo hasta convertirla en una leyenda en las arenas de Sabi. Esta alianza no es solo un símbolo de fuerza, sino también un testimonio del feroz espíritu de supervivencia. Donde incluso los más débiles pueden superar la adversidad para convertirse en gobernantes de la árida estepa. Al amanecer en la sabana de Sabi Sands, la alianza Mapogo, liderada por Makulu, demostró su creciente dominio con su primera cacería coordinada en la que participaron sus 6 miembros. La manada de búfalos, conocida por su formidable tamaño y sus afilados cuernos, representa un desafío considerable incluso para depredadores experimentados. Sin embargo, la unidad y precisión de los Mapogo convirtieron la cacería en una demostración de su destreza. Makulu lideró el ataque desde el frente, dispersando a la manada. Mientras Mr. T y Kinky Tail flanqueaban a la presa para bloquear las rutas de escape. Mientras tanto, Pretty Boy y Rasta les tendían una emboscada. En cuestión de segundos, sus esfuerzos conjuntos abatieron al líder de la manada, con rugidos victoriosos que anunciaban su dominio. Bisano.
Esto marca el inicio de la expansión de los Mapogo, transformando Sabi Sands en un campo de batalla. Durante una invasión, se encontraron con una coalición de 4 leones machos. En un enfrentamiento crepuscular, repleto de rugidos y garras desgarradoras, la superioridad numérica y táctica de los Mapogo prevaleció. Makulu lideró las cargas decisivas, mientras que la ferocidad de Mr. te inmovilizó a un oponente con una garra implacable en su cuello. Kinky Tail dominó a otro con fuerza bruta. Y Pretty Boy y Rasta mejoraron la coordinación de sus enemigos. Al final, 2 leones rivales murieron y los restantes huyeron, dejando su territorio a los Mapogo. Esta alianza, despiadada y unificada a la vez, transformó la dinámica de poder de la sabana, consolidando su lugar como una fuerza a tener en cuenta en las crónicas documentales de animales salvajes. El dominio de Mapogo se extiende más allá de la expansión territorial, impactando profundamente el ecosistema de Sabi Sands. Tras derrotar a las manadas rivales, Mapogo recurre al infanticidio. Una estrategia para eliminar a los cachorros de la manada derrotada. Esto borra el legado genético de los rivales y obliga a las leonas a aparearse con machos Mapogo para asegurar la supervivencia de su linaje. Si bien el infanticidio es común en la fauna silvestre, el enfoque de Mapogo es notablemente brutal. Destruyen no solo a leones machos y hembras, sino también a sus cachorros, desmantelando la estructura social de manadas enteras. Este dominio ha provocado una drástica disminución de los leones jóvenes, alterando el equilibrio de su población. Con menos rivales, Mapogo continúa expandiendo su territorio. Aumentando la presión sobre depredadores como hienas y leopardos. Estas especies se ven obligadas a adaptarse, modificando su comportamiento y evitando encuentros con la feroz alianza. Las acciones de Mapogo demuestran su poder, pero también dejan daños duraderos al ecosistema.
El desequilibrio desencadena una reacción en cadena. La reducción del número de leones jóvenes permite el crecimiento de especies como antílopes y búfalos. Pero esto altera la cadena alimentaria natural. Los leopardos, a menudo superados por Mapogo en la competencia por las presas, se ven obligados a desplazarse a zonas distantes, agotando recursos como el alimento y el agua en nuevos hábitats. Como observó un experto en vida silvestre, la historia de los Mapogo es una de poder abrumador, pero también del precio de la brutalidad de la naturaleza. El poder siempre tiene un precio. De hecho, con cada victoria, Zavi Sands presencia el surgimiento de una leyenda y siente la sombra de su crueldad, la personificación de la fuerza, el poder y el dominio implacable. La Alianza Mapogo, a pesar de su dominio basado en la fuerza y la unidad, enfrentó tensiones internas. Con el tiempo, la rivalidad entre Makulu, el veterano líder, y Mr. T, el ambicioso e inquebrantable contrincante, creció. Cada decisión y movimiento de la alianza quedó eclipsado por la competencia. Una mañana, este creciente conflicto estalló en una feroz batalla, alterando para siempre la dinámica de la alianza. Makulu, un líder experimentado, se enfrentó al joven y desafiante señor Te. Garras cortaban el aire y poderosos ataques sacudían el suelo. La cámara lenta capturó cada detalle, la mirada fría de Makulu, la arremetida decidida de señor Te y los agudos chillidos mientras se enfrentaban en una feroz batalla. La lucha duró horas, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a retirarse. Aunque ninguno fue derrotado, el conflicto afectó profundamente a la alianza. Un documental sobre animales salvajes afirmó: las mayores amenazas a una alianza suelen provenir de dentro. Esto resultó cierto para Mapogo. Tras esta batalla decisiva, la alianza se fracturó. Señor T, con cola rizada a su lado, reclamó el control del territorio oriental. Mientras tanto, Makulu, junto con Chico Guapo, Rasta y Rastas, mantuvo el poder en el oeste. Cada facción forjó su propio legado,
continuando su dominio y consolidando su temible reputación en la sabana. La división debilitó la unidad de Mapogo, pero no empañó su temible reputación. El señor T y Kinky Tail continuaron su reinado en el este, destruyendo sin piedad otras manadas y controlando vastos territorios. Mientras tanto, Makulu y su grupo consolidaron su dominio en el oeste, preservando el legendario legado de la Alianza. Los expertos comentaron, incluso después de la división, ambas facciones mantuvieron la aterradora reputación de Mapogo, sembrando el miedo en la sabana. Esta división, sin embargo, tuvo efectos notables en el ecosistema. Mientras las dos facciones competían por territorio y recursos, otras manadas en Sabi Sands aprovecharon la oportunidad para crecer. Surgieron nuevas manadas, pero carecían de la fuerza para desafiar directamente a ninguna de las facciones Mapogo. A pesar de la división interna, la Alianza Mapogo se mantuvo como una fuerza dominante. Dejando una huella imborrable en la sabana como símbolo de poder y crueldad implacable. Sabi Sands, antaño dominada por la Alianza Mapogo, se enfrentaba a la creciente amenaza de una nueva fuerza, los Majingilane. Esta alianza de 5 leones jóvenes, poderosos y agresivos, aportaba una fuerza abrumadora y una unidad inquebrantable. Su ambición iba más allá de la conquista de territorio. Simbolizaban un cambio en el ecosistema. Cada paso silencioso de los Majingilane aumentaba la tensión en las praderas, creando una palpable sensación de inquietud. Un enfrentamiento entre las dos alianzas de leones más importantes de la historia de Sabi Sands parecía inevitable, marcando el inicio de un nuevo capítulo en esta tierra salvaje e indómita. No, Canon. Una mañana brumosa, Majingilane entró en el territorio Mapogo. Las imponentes siluetas de los 5 contrincantes se recortaban contra la pradera amarilla. El ambiente se volvió más tenso que nunca a medida que los rugidos de las dos alianzas comenzaban a resonar, rompiendo el silencio del amanecer. La inevitable batalla estalló justo en la frontera del territorio, una batalla que decidiría el destino. En esta batalla, Kinky Tail, el león conocido por su extraordinaria fuerza, se separó del señor T y se convirtió en el objetivo de los 5 miembros de Majingilane. A pesar de ser superado en número,
Kinky Tail luchó hasta el último aliento. Cargó como un verdadero guerrero, usando su fuerza para contraatacar. Pero la superioridad numérica y las tácticas de Majin Ghislaine lo dejaron sin ninguna posibilidad. Al final, Kinky Tail cayó ante el enemigo, la imagen de un gobernante caído rodeado por los estruendosos rugidos del vencedor. El señor T, fiel camarada y compañero de armas de Kinky Tail, se vio obligado a retirarse. El señor T caminó por las praderas. Su solitaria figura se desvaneció gradualmente. Dejando atrás no solo una batalla perdida, sino también el irreparable debilitamiento de la Alianza Mapogo. Esta batalla marcó el comienzo del colapso. Ya que los Mapogo perdieron el monopolio que una vez tuvieron. Acechando bajo las tranquilas aguas de los ríos, los hipopótamos son una de las criaturas más agresivas del mundo y a menudo se consideran uno de los animales más peligrosos de África. Con un peso de entre 1.360 y 2.030 kilos y una longitud de hasta 4 u 8 metros, poseen una fuerza formidable. Independientemente de su propósito, pueden correr a velocidades de hasta 48 niones en tierra y nadar en el agua. En este documental sobre animales salvajes, exploramos la fuerza bruta y el instinto de supervivencia de estas enormes criaturas, descubriendo qué las convierte en fuerzas tan dominantes en su hábitat. Sus mandíbulas son tan poderosas como un gran martillo. Su violencia es mayor que la de cualquier animal de gran tamaño. El alimento principal del hipopótamo es la hierba. El hipopótamo Hama es particularmente agresivo cuando invade su territorio. Y sus crías se sienten amenazadas. Se le considera una de las criaturas más agresivas del mundo. Se enfadan fácilmente y atacan a cualquier oponente que invada su territorio. Incluso los leones sanos, pero astutos al llegar a su territorio, pueden convertirse en víctimas. El león es el depredador más agresivo de la naturaleza. A menudo considerado el rey de la selva, es el animal dominante en su territorio. Con un peso promedio de entre 150 y 240 kilos los machos y de entre 118 y 180 kilos en las hembras.
Los leones dependen de su fuerza y estrategia para mantener su posición en la cima de la cadena alimenticia. Sin embargo, a diferencia del jaguar y el tigre, el león se caracteriza por su gran agilidad en el río. Al igual que cruzar el agua puede ser especialmente peligroso, los ríos de África son el hogar de poderosas criaturas acuáticas, incluidos hipopótamos y cocodrilos del Nilo. Solo sentir que el territorio está amenazado o molestado un león reacciona instintivamente, ya que las disputas territoriales son cruciales para su supervivencia. Mientras vadeaban el río, 3 leones invadieron accidentalmente el territorio del hipopótamo. Al ser atacado repentinamente, uno de ellos se vio obligado a retroceder al punto de partida. Mientras que los otros 2 continuaron su intento de llegar a la orilla opuesta, con la ventaja de estar bajo el agua. El hipopótamo se lanzó rápidamente y atacó, provocando la huida de los 2 leones hacia la orilla. Un hipopótamo es un animal agresivo, animal territorial. Y no solo eso, sino que también es conocido por desafiar a otros grandes depredadores, como los cocodrilos. Su fuerza de mordida alcanza la asombrosa cifra de 1800 psi, casi el doble que la de un león, 650 psi, e incluso más fuerte que la de un tigre, 1050 psi. Lo que lo convierte en uno de los mordedores más poderosos del reino animal. Al vivir en el mismo entorno, para garantizar la seguridad de las crías, los hipopótamos están listos para perseguir y atacar e intimidar al cocodrilo cuando perciben una amenaza de... En el agua, los hipopótamos son casi invencibles gracias a su gruesa piel, que puede alcanzar hasta 5 centímetros de grosor, lo que dificulta que los depredadores los lastimen. Viven en manadas de una cabeza macho y unas 5 a 30 hembras y niños pequeños. Ocupando un territorio determinado en ríos, lagos o manglares. El hipopótamo protege al niño pequeño de manera muy estricta. Casi ningún depredador una cría cuando su madre está cerca. Las hembras dan a luz a una sola cría tras un periodo de gestación de 8 meses. Y los recién nacidos pesan entre 25 y 50 kilos. Durante las primeras semanas, la cría permanece cerca de su madre, incluso mamando bajo el agua. Durante la época de apareamiento, los hipopótamos machos adultos cometen actos violentos. Los machos luchan por las hembras. Cancha.
El ataque que sigue fue el resultado de una lucha de poder entre hipopótamos machos. En la que el padre de la cría, Halo, fue derrotado y perseguido. Para interactuar con la mayor cantidad de hembras, los machos suelen eliminar a las crías del enemigo. Este comportamiento, conocido como infanticidio, se observa en muchos mamíferos territoriales, como leones y chimpancés. Los científicos estiman que hasta el 25% de las crías de hipopótamos en poblaciones con alto grado de conflicto pueden ser víctimas de este fenómeno. Cuando la cría fallece, la madre ya no necesita amamantar y estará lista para aparearse de nuevo. El hipopótamo joven se convirtió en el blanco de los ataques del macho adulto decenas de veces tras la derrota de su padre. También agarró al débil hipopótamo y lo desplazó por la fuerza, afianzando así el control del territorio. Los hipopótamos observadores permanecieron pasivos. Ya que la dinámica de manada suele desalentar la intervención en tales situaciones. Este momento extraordinario, aunque duro, refleja la realidad de los mecanismos de supervivencia de la naturaleza. En la naturaleza, cada acción tiene un propósito, forjando el delicado equilibrio entre la vida y el dominio en las impredecibles vías fluviales de África. A través de este documental sobre animales salvajes, presenciamos estos momentos crudos e intensos, ofreciendo una comprensión más profunda de los instintos de supervivencia que definen la vida en la naturaleza. La lucha entre la hipopótamo madre y el contrincante macho fue una brutal demostración de fuerza y determinación. Ella había ganado la batalla, pero en la naturaleza, el peligro nunca desaparece del todo. Incluso después de defender a su cría de una amenaza, otra acechaba en las sombras. Y esta vez no provenía del agua. Sino de las secas y doradas praderas, donde una manada de leones hambrientos esperaba su próxima oportunidad. Los hipopótamos son animales grandes amantes del agua que viven en el África subsahariana. Habitan lagos, ríos y humedales, especialmente en regiones donde el agua dulce es abundante durante todo el año. Dagenham. El hipopótamo, uno de los 3 herbívoros más grandes del planeta, es el tercer mamífero terrestre más grande en la actualidad.
Poseía la boca más grande y los colmillos más desarrollados del mundo animal moderno. Su temperamento es notorio. Los hipopótamos son conocidos por su mal genio y su agresividad territorial, especialmente durante la estación seca, cuando las fuentes de agua son limitadas. Viven en zonas donde abunda el agua, ya que pasan la mayor parte del tiempo sumergidos. Utilizando su habilidad única de contener la respiración hasta 5 minutos, mientras sus ojos, oídos y fosas nasales permanecen por encima de la línea de flotación. Considerados anfibios, los hipopótamos pasan hasta 16 horas al día en el agua. Son animales sociales que viven en grupos. Poseen grandes dientes y colmillos que utilizan para defenderse de amenazas, incluyendo a los humanos. De hecho, los hipopótamos son responsables de más muertes humanas en África que los leones o los cocodrilos, con un estimado de 500 muertes al año. Se puede decir que son la especie más fuerte de las aguas del continente negro. Incluso el famoso cocodrilo del Nilo suele ser intimidado por ellos. Los hipopótamos y los cocodrilos del Nilo son vecinos en ríos y lagos de agua dulce de toda África. Los hipopótamos siempre intimidan a los cocodrilos, incluso cuando son cocodrilos gigantes, tucán. Los hipopótamos tienen hábitos muy diferentes entre el agua y la tierra. Cuando buscan alimento en tierra, van solos, donde haya comida. Y tampoco tienen noción de territorio en tierra. La forma en que los leones cazan hipopótamos es mediante aislando individuos, a menudo atacando a adultos jóvenes o debilitados. A diferencia de sus técnicas habituales de emboscada, los leones deben usar estrategias similares a las de las hienas. Para abatir a estas criaturas gigantes, a menudo atacando en grupo y utilizando el agotamiento como arma. En tierra, un solo león también puede atacar a los hipopótamos. Sin embargo, estudios han demostrado que los leones solo los eligen como presa en casos de fuerza mayor, por lo que no son blancos frecuentes de los leones. El hambre es algo que la fauna silvestre no puede controlar. Dadas las oportunidades que se les presentan, no se rendirán. Especialmente los hipopótamos que aún no son conscientes del peligro en los pastizales. La cría de hipopótamo suele estar protegida por la madre. Pero como estaba demasiado ocupado para explorar y ya era de noche,
perdió a su madre y entró en el territorio del león. Esto podría decirse que fue un festín para la manada del león hambriento. Los leones no tardaron en abatir al hipopótamo bebé entre gritos de dolor. Al darse cuenta de que su bebé estaba en peligro, la madre hipopótamo fue a buscarlo, pero ya era demasiado tarde. La desgarradora escena se desarrolló ante sus ojos. Su cría estaba inmóvil mientras los leones estaban cerca. Los leones incluso atacaron a la madre hipopótamo. Esta intentó huir, pero los leones todavía intentaron sujetarla. Entre el desierto y la estepa, estos señores de la selva luchan ferozmente constantemente. Luchando por imponer su poder y también por conseguir alimento. Sus poderosas mordidas y garras son un símbolo innegable de fuerza y coraje. Será una lucha heroica y brutal, donde solo los valientes, inteligentes y fuertes podrán resistir y dominar en la sociedad del león. Los leones no solo son animales poderosos, sino también un símbolo de poder. Su desafiante lucha les ayuda a ganar paciencia, concentración y valentía. El búfalo africano es como un tanque y tiene suficiente poder para noquear a todos los enemigos con sus afilados cuernos, gracias a su peso de casi 2,000 libras. Aunque son herbívoros, los búfalos tienen un temperamento extremadamente agresivo y feroz. En muchos casos, también están listos para luchar contra los depredadores más feroces. Aunque el búfalo es grande y poderoso, este animal es una de las presas favoritas de los leones. Para cazar presas de este tamaño, los leones deben cazar en manada y colaborar estrechamente para separar al búfalo de la manada. Y luego unir fuerzas para derrotar a la presa. La manada de leones acecha y ataca a su presa. Esta vez una manada de búfalos que se alimentan en el pasto. Esperando una oportunidad en la que una presa desapercibida vendrá a atacar y derribar a su presa. Una vez determinado que la presa estaba sola, la manada de leones se acercó y saltó sobre ella. Hundiendo sus garras en la gruesa piel.
Otros se apresuraron a reforzar el ataque, intentando abatir a la poderosa bestia. Pero la naturaleza es impredecible. La manada de búfalos, al percibir el peligro, embiste a los leones, con los cuernos agachados en una intrépida muestra de unidad. Los poderosos búfalos rápidamente crearon un sólido muro de defensa alrededor del búfalo cazado. Los depredadores, antes confiados, ahora están a la defensiva, obligados a retirarse ante la abrumadora fuerza de su presa. Sin embargo, al enfrentarse a 20 leones feroces, el búfalo sufrió una experiencia extremadamente feroz y difícil. Cuando el búfalo se siente solo, es incapaz de resistir el poder brutal de la manada de leones. Esta soledad solo aumenta la debilidad, lo que hace que la confrontación sea desigual. Al enfrentarse a esta poderosa manada de leones, compuesta por hasta 20 animales, el búfalo intentó escapar, pero desafortunadamente, la manada se coordinó y la rodeó. Esto convierte al búfalo en una presa débil y vulnerable. En un abrir y cerrar de ojos, la confrontación se vuelve impredecible y sumamente peligrosa, ya que el poder de la manada de leones se concentra en el poder solitario de su presa. Como resultado, se ha convertido en un alimento delicioso para la manada, lo que resalta aún más la brutalidad de los leones en la desafiante vida de la fauna silvestre. Las manadas de leones suelen realizar cacerías de búfalos extremadamente precisas con sus propias tácticas. Generalmente atacando por detrás o detrás de sus patas traseras. Cuando un búfalo es derrotado, los demás miembros de la manada corren de inmediato para completar el ataque, abatiendo a su presa. Mientras el búfalo está sujeto firmemente, los demás miembros de la manada usan sus garras y colmillos para atacar constantemente a su presa, creando presión y bloqueando su capacidad de respirar. Al mismo tiempo, otro león también intentaba romperle el cuello al búfalo. Lo que creó una escena aterradora. Diariamente, el león gasta una gran cantidad de energía para mantenerse sano y activo. Para saciar su hambre, está listo para cazar cualquier presa que se cruce en su camino. Utilizan la cooperación y la táctica para obstaculizar y capturar a sus presas. Pero quizás por falta de fuerza para alcanzarlas, las abandonan.
Para que la presa escape, el león necesita otro cazador que, a pesar de resultar herido durante la caza, no lo deje morir de hambre. Una manada de búfalos se hundió en un charco. El peligro acechaba cerca. Los leones lo siguen de cerca, sabiendo que esta podría ser su próxima presa. Usan ingeniosas tácticas de caza y coordinación de manada para asegurar el éxito en la cacería. Aprovechando el momento en que la presa no se da cuenta, salta rápidamente sobre el lomo del búfalo e intenta atacar su punto débil para abatirlo. Sin embargo, la lucha no siempre salió como quería el león. El búfalo, impulsado por una determinación absoluta, se zafó del león y emprendió una huida desesperada. Los cazadores quedaron jadeantes, exhaustos y derrotados una vez más. Así es la brutal realidad de las tierras salvajes de África. Nada está garantizado. Cada día es una apuesta entre la vida y la muerte, el éxito y el fracaso. La dura naturaleza de África sumerge al león en una lucha extremadamente difícil por la supervivencia. En un lugar donde la vida y la muerte compiten constantemente. Los leones deben mantenerse mentalmente capaces de afrontar todas las posibilidades, desde el éxito hasta el fracaso. Y así es como pueden sobrevivir en este entorno desafiante. La dura naturaleza de África sumerge al león en una lucha extremadamente difícil por la supervivencia. En un lugar donde la vida y la muerte compiten constantemente, los leones deben mantener la capacidad mental para afrontar todas las posibilidades, desde el éxito hasta el fracaso. Y así es como pueden sobrevivir en este entorno desafiante. El león se aventuró en el territorio de la manada de búfalos con la esperanza de encontrar una presa. Sin embargo, el depredador de la manada respondió con fuerza. La lucha se tornó tensa y feroz. Cuando los leones parecieron incapaces de resistir el poder de la manada de búfalos, los leones, conocidos por su dominio, quedaron repentinamente a merced de una presa que se negaba a ceder. Finalmente, el león fue derrotado y quedó tendido en el suelo, jadeando, golpeado y humillado. Así, podemos ver la solidaridad y la fuerza colectiva de la manada de búfalos al proteger su territorio y a sus miembros. En el reino animal,
El trabajo en equipo no es solo una ventaja, sino la diferencia entre la vida y la muerte. Rodeado de una manada de leones, la fuerza y el coraje del búfalo salvaje le ayudaron a escapar de la muerte de forma impresionante. Con una poderosa embestida, el búfalo lanza al león por los aires, estrellándolo contra el suelo. El impacto por sí solo basta para dejar al depredador aturdido. Pero el búfalo no se detiene. Con un giro brusco, baja su enorme cabeza y le clava el cuerno en el estómago, obligándolo a retroceder en agonía. Esto no es solo una batalla, es una prueba de la fuerza de voluntad. Durante la cacería, el león se acercaba al búfalo joven, aparentemente con la ventaja de poder vencer a su presa con facilidad. De repente, el búfalo joven se giró y atacó, asustando al león y obligándolo a huir rápidamente para protegerse. Una manada de antílopes camina por aquí, sin saber que un león se esconde en un agujero observándolos. Pero, concentrado en la caza, el león ignora el terreno, solo para abalanzarse y caer directamente en un abrevadero cercano. El león, empapado y humillado, no tiene más remedio que retirarse. En la implacable naturaleza, incluso los más poderosos deben respetar la tierra donde cazan. Un antílope bebía agua cerca de un lago cuando, de repente, un león lo atacó. El antílope es astuto a la hora de distraer al león, lo que le permite escapar de una situación peligrosa. El antílope tuvo que saltar al río para escapar del león. Pero la presa tuvo que defenderse de otro ataque de un grupo de cocodrilos escondidos bajo el agua. En el momento en que emerge del río, el león lo espera. Pero algo extraordinario sucede. También se apresuró a atacar al león, provocando la huida del depredador. Finalmente, el león tuvo que entregar su presa y marcharse, aceptando la derrota en la cacería. Los hipopótamos son extremadamente irascibles y pierden el control con facilidad. Siempre que perciben una intrusión, se defienden frenéticamente e incluso pueden destruir al animal extraviado. El león macho estaba tumbado en la roca, sin percatarse del peligro. Un hipopótamo enorme, territorial y furioso, cargó contra él, obligándolo a saltar al agua. El león nadó frenéticamente hacia la orilla para escapar. A pesar de todo su poder, incluso el rey de las bestias debía doblegarse ante el verdadero peso pesado de la naturaleza. Los rinocerontes poseen increíbles habilidades de defensa personal.
Los leones no encontraron la manera de atacar a un rinoceronte adulto. A pesar de que los leones lo rodeaban constantemente y corrían buscando oportunidades para atacar, el rinoceronte se dio la vuelta con calma y dirigió su cuerno extremadamente afilado hacia el atacante. Tras un asedio, los leones se dieron cuenta gradualmente de que no podían derrotarlo y tuvieron que retirarse. La naturaleza no se trata solo de poder, sino también de paciencia, inteligencia y saber cuándo luchar y cuándo retirarse. La vida natural es una lucha por la supervivencia, donde cada animal debe luchar para sobrevivir. Estas imágenes dan testimonio de la diversidad y la constante evolución de la vida silvestre. Y aceptar el fracaso también es parte indispensable del desarrollo y la supervivencia. Para el león, cada fracaso es una lección. Cada cacería define su futuro. Debe perseverar, adaptarse y volver a intentarlo. La naturaleza es un campo de batalla donde solo los más fuertes e inteligentes sobreviven. Mapogo no es solo una historia de fortaleza, sino también un recordatorio de la belleza salvaje y la fragilidad de la naturaleza. Pero para que leyendas como Mapogo dejen de ser solo recuerdos, debemos actuar hoy. Protejamos a los leones y los ecosistemas salvajes donde aún se escriben las grandes historias de la naturaleza. Si esta historia te inspira, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal 4K Wild Animal Documentary y activar las notificaciones para no perderte el próximo viaje. Juntos, podemos preservar esta belleza salvaje para las generaciones futuras.